En el año 2157, el universo conocido estaba dividido entre cientos de especies alienígenas, cada una con su propio poder, su propia historia, su propia forma de dominar a los débiles. Pero ninguna de esas especies había enfrentado jamás a los humanos en su terreno más sagrado. El terreno de los lazos, el terreno de la familia, el terreno del amor que nunca muere. Los Nexos eran una raza antigua, fría como el vacío entre las estrellas, calculadora como una máquina. Llevaban milenios esclavizando civilizaciones enteras, usando un arma que nadie había podido resistir. Esa arma se llamaba el vínculo de rebelión, un dispositivo neurológico que cortaba los lazos emocionales. Cualquier especie que lo recibía perdía la capacidad de amar, de recordar, de pertenecer a algo. Los Nexos habían sometido a más de 300 especies, usando ese método sin encontrar resistencia real, porque cuando cortas los vínculos de una criatura, esa criatura ya no tiene razón para luchar. Sin familia, sin amor, sin recuerdos, sin identidad. Solo obediencia, solo miedo, solo silencio eterno. Pero entonces llegaron los humanos, y los Nexos cometieron el error más grande de su historia. Si activas ese dispositivo en nosotros, lo lamentarás durante el resto de tu existencia, dijo la comandante Valeria Reyes. Los Nexos no escucharon. Activaron el vínculo de rebelión sobre la colonia humana de Kepler 452. Y durante 4 días, nada pareció pasar. Los Nexos sonrieron con su frialdad característica de roca espacial. Pensaron que habían ganado. Pensaron que los humanos caerían como todas las demás especies antes que ellos. Pero al 5.º día, algo que los Nexos jamás habían visto comenzó a ocurrir en esa colonia. Los humanos seguían recordando, no con la mente, sino con algo que los Nexos no podían calcular. Lo recordaban con el cuerpo, con las manos que habían sostenido a sus hijos por primera vez, con los ojos que habían llorado en funerales y bodas, y primeros pasos, y últimas palabras pronunciadas. La memoria humana no vivía solo en neuronas, vivía en los músculos, en la piel, en los huesos, y eso era algo que ningún dispositivo alienígena había considerado jamás posible. A ninguno, ni uno solo. ¿Por qué siguen funcionando?, preguntó el comandante Nexos, Raj, revisando sus datos con creciente confusión. El vínculo está activo al 100%. Sus conexiones neurológicas están bloqueadas. Deberían estar vacíos ya. Los científicos Nexos no tenían respuesta, porque la respuesta estaba más allá de su comprensión evolutiva total. Los humanos habían pasado 4 millones de años construyendo vínculos que iban más allá del cerebro racional. Habían sobrevivido glaciaciones, pandemias, guerras, hambrunas, extinción masiva, todo gracias a una sola cosa. Esa cosa era tan simple que los Nexos nunca la habían considerado como arma. Era el amor familiar. Escúchame, le dijo Elena Morales a su hija pequeña, Ana, de 8 años, mientras temblaban juntas. No recuerdo tu nombre ahora mismo, pero sé que eres mía. Lo sé, aquí adentro. Lo siento. Ana tomó la mano de su madre y dijo algo que haría historia en la galaxia entera. Yo tampoco recuerdo el tuyo, mamá, pero sé que eres tú, Ann. Siempre lo sabré. Ann, siempre. Y se abrazaron, en medio del caos, en medio del bloqueo neurológico, en medio de la nada total. Se abrazaron como si el universo entero dependiera de ese abrazo. Y de alguna manera, así era exactamente. Si te está gustando esta historia, dale like ahora mismo. Y comparte con alguien que ame la ciencia ficción épica. Suscríbete al canal para no perderte ningún episodio de esta saga, que apenas está comenzando su camino. Cada like nos ayuda a seguir creando historias como esta para toda la comunidad hispanohablante del mundo. En la nave insignia de los Nexus, el almirante Kerbahan observaba los reportes con sus 4 ojos helados. Señor, los humanos están cooperando entre sí sin reconocerse, sin comunicación verbal efectiva, sin memoria nominal. Eso es imposible, respondió Krovan,
y por primera vez en su vida de 200 años, sintió algo raro. Ese algo se llamaba duda. Y para un Nexus, la duda era casi tan desconocida como el amor mismo. Los humanos de Kepler's Sibaibusarar habían comenzado a organizarse de una manera que ningún protocolo Nexus podía predecir. Se agrupaban no por rango ni por lógica. Se agrupaban por instinto, por olor, por toque familiar antiguo. Una madre reconocía a su hijo, no por su nombre, sino por la forma en que caminaba. Un padre reconocía a su esposa, no por su voz, sino por la manera en que respiraba dormida. Los hermanos se encontraban en la oscuridad, usando señales que habían creado juntos de niños sin saberlo. Silbidos específicos, golpes en patrones en canciones, a medio tararear, rituales tan pequeños, que parecían insignificantes, siempre. Pero en ese momento de oscuridad total, esos pequeños rituales se convirtieron en la Mayo Ere tecnología de resistencia. La comandante Valeria Reyes había perdido su memoria nominal, pero no había perdido su instinto de liderazgo humano. Reunió a su gente, no con órdenes, sino con presencia, con calor corporal, con manos extendidas en la oscuridad. Y cuando habló de algo que los Nexos jamás usaban en sus comunicaciones militares. Habló de familia. No sé cómo me llamo, dijo con voz firme y clara, en medio del caos reinante. No sé cómo te llamas tú, Neb, pero sé que somos lo mismo. Sé que venimos del mismo lugar. Sé que hay alguien esperándonos en alguna parte. Y eso es suficiente para que no nos rindamos hoy. 400 personas la escucharon en silencio. Y luego, sin que nadie lo organizara, comenzaron a moverse juntas, como un solo organismo, como una familia de 400 personas, que no necesitaban nombres para reconocerse mutuamente. El Nexus Rack vio esto en sus monitores, y por primera vez en la historia de su especie, dudó, señor Cravan. Creo que hemos activado algo que no entendemos en esta especie, llamada Homo sapiens. Sapiens. Cravan se acercó al monitor y observó a los humanos moverse con una coordinación inexplicable. Bajo el vínculo activo, aumenta la intensidad del dispositivo al 150%, ordenó con su voz, de piedra fría. Lo hicieron, y los humanos tropezaron, se cayeron. Algunos lloraron sin saber por qué lloraban exactamente. Pero ninguno se rindió, ninguno se detuvo, ninguno abandonó a quien tenía al lado en ese momento. Una mujer llamada Carmen, que no recordaba su propio nombre, encontró a un niño, llorando solo, en una esquina. No sabía si era su hijo. No sabía si lo conocía, pero lo abrazó, de todas formas, sin dudar. Y el niño, que tampoco recordaba nada, dejó de llorar inmediatamente. Porque el abrazo lo dijo todo siempre. Dale like si crees que los humanos son la especie más increíble del universo conocido. Y por conocer, comparte este video con tu familia ahora mismo. Porque esta historia es sobre lo que hace grande a la humanidad. Suscríbete y activa la campanita para que el algoritmo sepa que quieres más historias épicas como esta. Los Nexos habían esclavizado a los Vorath en el año 1987 galáctico, una especie de insectoides inteligentes y pacíficos. Los Vorath habían caído en 2 semanas bajo el vínculo de rebelión, porque su sociedad era puramente mental. Sus vínculos eran telepáticos, neurológicos, perfectamente vulnerables al dispositivo Nexus. Cayeron sin resistencia real, ninguna. Los Tyrons, una especie de reptiles gigantes con cultura marcial, duraron 3 semanas antes de colapsar completamente. Los Pelori, pacifistas avanzados con tecnología superior a la humana en muchos campos, cayeron en 4 días exactos. 312 especies, 312 civilizaciones, 312 historias de derrota ante el mismo dispositivo frío. Pero los humanos llevaban ya 120 horas bajo el vínculo y seguían resistiendo de manera incomprensible, total. El científico jefe Nexus, Brantal, presentó su informe al almirante Kerbajan, con voz que casi temblaba levemente. Señor, hemos analizado la biología humana con más detalle. Los resultados son perturbadores para nuestros modelos actuales. Kerbajan
Esperó sin expresión. Frontal continuó leyendo su reporte con visible incomodidad creciente en su cuerpo metálico. Los humanos almacenan memoria emocional en el sistema límbico, Cian, pero también en el sistema nervioso autónomo completo. Sus músculos tienen memoria. Su piel tiene memoria. Sus huesos tienen memoria acumulada de generaciones enteras pasadas. El vínculo de rebelión desactiva la memoria consciente, pero no puede desactivar la memoria corporal. Es imposible, técnicamente. Kerván procesó esto durante varios segundos. Sus 4 ojos fríos observaron los monitores con nueva y extraña atención. Están diciendo que incluso, sin memoria consciente, los humanos recuerdan a sus familias con el cuerpo completo. Sí, señor. Y, más aún, hemos detectado algo que no existe en ninguna otra especie que hayamos estudiado. Los humanos se reconocen entre sí mediante patrones de comportamiento aprendidos en la infancia temprana y grabados permanentemente. Formas de caminar, ritmos de respiración, calor corporal específico, olor único familiar, incluso la textura de las manos. Crobón se levantó lentamente y caminó hacia la ventana de su nave para ver las estrellas en silencio. ¿Cuánto tiempo llevan construyendo estos vínculos?, preguntó finalmente, con una voz que por primera vez era diferente. Como especie organizada, aproximadamente 200.000 años. Pero los patrones de vínculo familiar tienen 4 millones de antigüedad. Crobán permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que ningún Nexus había dicho jamás en historia. Hemos cometido un error. No somos superiores a ellos. En este campo, somos completamente inferiores. Reconozco la verdad. Abajo, en la colonia de Kepler 452, la resistencia humana había evolucionado en algo sin precedentes en la galaxia entera. Sin memoria, sin nombres, sin comunicación verbal efectiva. Los humanos habían creado un sistema de organización completamente nuevo. Se comunicaban con toques, golpes en patrones rítmicos que significaban conceptos básicos, como peligro, comida, seguridad, unión. Habían redescubierto en horas lo que sus ancestros habían tardado milenios en desarrollar originalmente: la comunicación primaria, pura. Y lo más increíble era que ese sistema era diferente en cada grupo familiar, pero perfectamente funcional en cada uno. Cada familia había recreado su propio lenguaje corporal de manera completamente independiente y completamente natural, sin esfuerzo consciente, como si ese conocimiento viviera, no en la mente, sino en la sangre misma transmitida de generación en generación. Si esto te está moviendo algo adentro, dale like, comparte con alguien que necesite recordar por qué somos especiales. Suscríbete, porque lo que viene después, en esta historia, va a dejarte sin palabras, absolutamente. No te lo pierdas. El capitán humano, Marco Delgado, no recordaba su nombre, no recordaba su rango, no recordaba su entrenamiento militar formal, pero recordaba que cuando el cielo se ponía rojo en ciertos planetas, había que proteger a los pequeños primero. No sabía por qué lo recordaba. Era solo un instinto tan profundo que ni el vínculo podía tocarlo. Organizó a los niños en el centro de cada grupo, sin dar órdenes, sin explicar, solo moviéndolos suavemente. Y los adultos, sin entender por qué, lo siguieron, porque algo en ellos reconocía ese patrón ancestral de protección. La bióloga Nexus Bronsel documentaba todo esto con creciente fascinación, mezclada con algo que solo podía llamarse respeto. Señor Crobán, los humanos han reconstituido una estructura social funcional en 144 horas, sin memoria activa. La estructura es jerárquica, pero no basada en fuerza ni en lógica. Está basada en algo que no tenemos palabra. Crevaján se giró hacia ella. Por primera vez en su vida, hizo una pregunta que no era estratégica, sino genuina. ¿Qué es ese algo?, preguntó ni esperó, sin calcular, sin planear, solo esperando una respuesta real y verdadera. Bransel consultó sus notas, sus análisis,
sus mediciones, y luego levantó los ojos de sus pantallas hacia el almirante. Los humanos lo llaman amor. Y después de 200 horas de estudio, creo que es la fuerza más poderosa. La fuerza más poderosa que hemos encontrado en 400 años de exploración galáctica. No tenemos defensa contra ella. En ese momento exacto, la comandante Valeria Reyes encontró a su hija, no por su cara, por su risa. Ana había soltado una pequeña risa nerviosa al tropezar con una piedra, una risa específica, una risa única en el universo, una risa que Valeria había escuchado 10,000 veces desde que Ana dio su primer paso tambaleante a los 11 meses, y el cuerpo de Valeria reaccionó antes de que su mente procesara nada. Sus brazos se abrieron solos, automáticamente. Ana, que tampoco recordaba nada conscientemente, sintió algo al ver esa figura, abriendo los brazos hacia ella. Sin dudarlo, Ann corrió hacia ella, sin saber por qué, sin entender que la jalaba hacia esa figura concreta, entre miles de figuras. Y cuando se abrazaron, algo sucedió que los monitores Nexus registraron como una anomalía que no podían explicar correctamente. Las ondas cerebrales de ambas sincronizaron durante 4 segundos completos, 4 segundos de conexión neurológica, perfecta e inexplicable. El vínculo de rebelión, que bloqueaba toda conexión neurológica, no pudo bloquear eso, no pudo. Ann era demasiado fuerte. Pronto gritó desde su estación de trabajo, mirando sus pantallas con ojos que, por primera vez, expresaban asombro puro. Señor, detecto recuperación parcial de memoria en 2 sujetos humanos durante contacto físico prolongado. Esto no es posible. Kerbahan se acercó rápidamente. Los datos no mentían. Durante el abrazo entre Valeria y Ana, algo había cambiado radicalmente. El vínculo de rebelión, su arma perfecta, su dispositivo infalible, había sido temporalmente superado por un abrazo de madre e hija. No completamente mente, pero sí real y mediblemente, por 4 segundos gloriosos y perturbadores para toda ciencia Nexus existente. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Cravon, y su voz contenía algo completamente nuevo, una mezcla de miedo y maravilla pura. Los lazos familiares humanos generan una frecuencia neurológica específica durante el contacto físico, explicó Frontal sin poder ocultar su asombro, una frecuencia que no hemos encontrado en ninguna otra especie. Es más fuerte que nuestro campo de interferencia actual. Si generamos suficientes de estos contactos simultáneos, podrían superar el vínculo completamente. Señor, esto es una crisis táctica. Dale like si sientes que los lazos familiares son más poderosos que cualquier tecnología alienígena del universo conocido siempre. Comparte este video ahora, porque esta historia merece llegar a millones de personas en todo el mundo hispanohablante. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las mejores historias de ciencia ficción épica en español del Internet completo. Krovan tomó una decisión que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para los próximos cientos de años. Separen a los humanos. Aíslen a cada individuo en celdas individuales. No permitan ningún contacto físico entre ellos. Ahora, las tropas Nexus ejecutaron la orden. Entraron con sus trajes de contención y comenzaron a separar a los humanos por la fuerza. Y por primera vez desde la activación del vínculo, los humanos pelearon no con estrategia, no con entrenamiento militar formal. Pelearon como animales que protegen a su manada, con dientes y uñas y cuerpos interpuestos entre sus seres queridos. Un hombre que no recordaba su nombre lanzó a 3 soldados Nexus por separar lo que instintivamente sabía que era su familia. Una mujer mordió el brazo de un soldado que jalaba a quien su cuerpo reconocía como su hermana pequeña. Un anciano que no podía caminar bien se arrastró entre las piernas de los soldados para no perder de vista a su nieto. Los Nexus habían separado a 312 especies antes. Siempre había sido fácil. Siempre había sido eficiente y rápido. Nunca había costado 342 bajas entre sus propias tropas de élite en una sola operación simple. Finalmente,
lo lograron. Aislaron a cada humano en su propia celda de contención, con paredes de campo de energía. Y entonces comenzó algo que los Nexos jamás habían presenciado en 400 años de conquistas galácticas continuadas. Los humanos comenzaron a cantar a no, en conjunto, no coordinadamente, cada uno en su celda, solos. Cantaron canciones diferentes, canciones de cuna, canciones de cumpleaños, canciones de bodas, canciones de funerales, canciones que no recordaban conscientemente, pero que vivían en sus gargantas desde que tenían meses de edad y las habían escuchado miles de veces antes. Y esas canciones viajaban entre las paredes de energía, y cuando una canción llegaba a los oídos de otro humano aislado, ese humano reconocía la canción y respondía con su propia canción. Y las canciones se enlazaban en el espacio oscuro. Bronsel escuchaba esto con sus instrumentos de medición activos y con algo que en los Nexos era extremadamente raro. Siempre escuchaba con algo parecido a lo que los humanos llamarían reverencia absoluta ante algo más grande que uno mismo. Señor Crovan, los humanos están manteniendo sus vínculos a través del sonido, a través de canciones aprendidas en la infancia. Las canciones activan la memoria corporal, incluso sin contacto físico, incluso a través de campos de energía de contención máxima. Están cantándose mutuamente para recordar que no están solos, que siguen siendo familia, que siguen perteneciendo a algo real. Crovan escuchó en silencio durante varios minutos las canciones que viajaban por su nave, como algo que no podía detener. Luego habló con una voz que por primera vez en su vida de 200 años sonaba como la de alguien derrotado. Hemos estado en este universo 400 años. Hemos conquistado 312 especies. Creíamos haberlo visto absolutamente todo posible. Pero nunca habíamos visto esto. Nunca habíamos enfrentado algo que crece más fuerte. Exactamente cuando más tratas de destruirlo. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like y comparte ahora con toda tu familia y amigos cercanos. Suscríbete porque queremos seguir contando historias que nos recuerden por qué ser humano es lo más extraordinario del cosmos. Cada suscripción nos permite crear más contenido de esta calidad para toda la comunidad hispanohablante del mundo entero. Siempre en los años pasaron 4 años y 8 meses bajo el vínculo de rebelión. 56 meses de cautiverio total. Los Nexos habían mantenido el dispositivo activo, esperando que eventualmente los humanos colapsaran como todas las demás especies antes. Pero no colapsaron. Y algo más comenzó a suceder que ningún científico Nexos había previsto en sus modelos más avanzados. Los humanos comenzaron a adaptarse, a no solo a sobrevivir, a adaptarse y crear nuevas formas de existir bajo el vínculo. Desarrollaron un lenguaje de señas completamente nuevo, basado en sus cuerpos, más rico que cualquier lenguaje Nexus conocido actualmente. Tenían señas para conceptos que los Nexos no tenían palabras. Señas para nostalgia, para ternura, para orgullo familiar. Señas para ese sentimiento específico. Cuando ves a alguien que amas hacer algo, exactamente como lo hacía su abuelo difunto. Los niños nacidos en cautiverio bajo el vínculo, que nunca habían tenido memoria consciente normal, crecieron diferentes a sus padres, pero no más débiles, más adaptados, más instintivos, más conectados a esa parte antigua de la humanidad que vivía en el cuerpo. La niña Ana, ahora de 13 años, se había convertido en algo que los Nexos observaban con creciente alarma y fascinación. Se movía entre los adultos con una seguridad que no venía del conocimiento, venía de algo más profundo y más antiguo siempre. Podía calmar a un adulto en crisis con un toque en el hombro ejecutado de una manera completamente específica e intuitiva. Podía reunir a grupos dispersos con una secuencia de señas que todos entendían inmediatamente, sin haberlas aprendido conscientemente jamás. Era como si la generación, nacida bajo el vínculo, hubiera saltado directamente a ese nivel evolutivo
que tardó milenios en desarrollarse. Brahansel presentó su informe final al Consejo Nexos, con manos que, si los Nexos tuvieran manos humanas, habrían temblado. El experimento ha producido resultados completamente opuestos a los esperados por todos nuestros modelos teóricos más avanzados disponibles. En lugar de destruir los vínculos humanos, el vínculo de rebelión ha actuado como presión evolutiva, acelerando su desarrollo exponencial. Los humanos de segunda generación bajo el dispositivo son más resistentes, más conectados y más adaptados que cualquier generación anterior. Nuestra arma más poderosa los ha hecho más fuertes. Hemos creado, sin quererlo, la versión más evolucionada del vínculo humano. El Consejo Nexos procesó esto en silencio. 4 cuerpos metálicos en una sala fría, procesando el fracaso más grande de su historia. Finalmente, el primer consejero Nexos habló. Era el más antiguo. Tenía 700 años de conquistas y victorias absolutas detrás. ¿Cuál es la recomendación científica?, preguntó con su voz de metal frío, que nunca antes había sonado tan sin certeza. Brahansel respiró el equivalente Nexos de un suspiro profundo antes de decir lo que ningún científico Nexos había dicho jamás. La recomendación es retirar el vínculo de rebelión, liberar a los humanos, y bajo ninguna circunstancia volver a provocarlos directamente. Los humanos tienen algo que ninguna tecnología nuestra puede superar, algo que crece exactamente cuando más intentamos destruirlo activamente. Si continuamos, no los destruiremos, los fortaleceremos hasta el punto en que ya no podremos contenerlos de ninguna manera posible. Comparte este video si crees que el amor familiar es el arma más poderosa de cualquier universo real o ficticio. Dale like para apoyar este canal y ayudarnos a seguir creando historias épicas en español para toda la comunidad. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte el increíble final de esta historia que cambiará tu perspectiva. Siempre. El día de la liberación llegó sin que los humanos lo esperaran. Las puertas de la celda se abrieron en silencio absoluto. Los humanos salieron despacio, desconfiados, mirando a los lados, sin memoria nominal aún, sin saber exactamente qué estaba pasando ahora. Pero cuando se encontraron unos con otros en los pasillos de la nave, algo que había estado dormido despertó violentamente en ellos. Se tocaron, abrazaron, olieron, se buscaron con esa urgencia específica del ser que ha estado separado demasiado tiempo. Y en medio de esos abrazos, algo milagroso y científicamente inexplicable comenzó a ocurrir en toda la nave Nexos simultáneamente. La memoria empezó a regresar, toda no de golpe, pero en fragmentos que llegaban con cada contacto físico prolongado. Un nombre aquí, un rostro allá, una voz, un olor de cocina de infancia, una canción completa, recordada de repente siempre. La comandante Valeria Reyes abrazó a su hija Ana, y durante 20 segundos de contacto sostenido, recordó su propio nombre completo. Valeria, dijo en voz alta, sorprendida de cómo sonaba esa palabra en su boca, después de años de ausencia total. Valeria Reyes en soy. Valeria Reyes en y tú eres. Ana Neres. Mi Ana lo sabía, lo supe siempre sin saberlo. Ana la abrazó más fuerte, y en ese momento, recordó también, no todo pero lo suficiente para que importara profundamente siempre. Mamá, dijo, y esa palabra sola contenía 4 años y 8 meses de todo lo que el vínculo no había podido destruir. Los Nexes observaban desde sus monitores. El almirante Kerbajan observaba sin ordenar nada, sin calcular nada, solo observando, en silencio extraño. Bronsel se acercó a él y habló en voz baja, como si hablara para sí misma, más que para su superior directo. 400 años de conquista, señor. 312 especies sometidas. Y ninguna nos enseñó lo que estos humanos nos acaban de enseñar. Kerbajan no respondió inmediatamente. Sus 4 ojos seguían fijos en los monitores donde los humanos se reencontraban con sus familias dispersas. ¿Qué nos enseñaron?, preguntó finalmente, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta desde hacía algún tiempo. Que hay fuerzas en el universo
que no son tecnológicas, no son militares, no son calculables, ni predecibles, por ningún modelo, y que la fuerza más poderosa que existe no viene de la mente, ni del cuerpo, viene del espacio entre dos corazones, del espacio que se niega a existir incluso cuando todo lo demás ha sido quitado. Eso es lo que nos enseñaron. Los Nexes escoltaron a los humanos hasta las lanzaderas y los transportaron de vuelta a Kepler 452, sin decir una palabra, sin pedir disculpas. Los Nexos no pedían disculpas, pero tampoco atacaron, nunca más, una colonia humana después de ese día. En los registros Nexos, la entrada correspondiente a la especie humana tenía una clasificación completamente única, una que no se repetía. La clasificación decía, simplemente, especie indomable, razonan vínculos, IRREDUCT, IBLE. S recomendación. Mantener distancia, REE, ESET, o S, a permanente, amenaza, a máximas y provocada, Andale. Si llegaste hasta aquí, y esta historia te llegó al alma, de verdad profunda, lo mereces absolutamente siempre. Comparte con tu familia hoy, no mañana, now yan, porque esta historia es sobre ellos, es sobre lo que los hace invencibles. Suscríbete, porque tenemos muchas más historias épicas de humanidad, esperando ser contadas para toda la comunidad hispanohablante global. Pasaron 100 años. 2 generaciones humanas crecieron sin saber completamente lo que había pasado en Kepler 452, ese primer año oscuro. Pero las historias se contaron, en voces bajas, antes de dormir, en canciones de cuna que tenían significados dobles y profundos, en el gesto específico con que una madre tocaba la cabeza de su hijo cuando tenía miedo. Siempre ese gesto exacto, en la forma en que los abuelos de Kepler-452 miraban el cielo a veces con una expresión que nadie más entendía, una expresión que combinaba orgullo y dolor, y algo que solo podía llamarse la memoria de haber sobrevivido lo imposible juntos. Los Nexos cumplieron con su recomendación. Mantuvieron distancia, observaron desde lejos, nunca volvieron a activar el vínculo en humanos. Pero algo más había cambiado en ellos, algo que sus propios filósofos tardarían décadas en comenzar a articular correctamente entre ellos. Habían visto algo que no sabían que existía, y haberlo visto había dejado en ellos una grieta que no podía cerrarse. Bronsel, la bióloga que había documentado todo, dedicó el resto de su vida de 180 años a estudiar los vínculos. No solo humanos, los vínculos en todas las especies, los momentos en que algo más que lógica conectaba a los seres vivos. Encontró evidencia de vínculos similares en 13 de las 312 especies que los Nexos habían sometido con el vínculo antes. 3 especies que habían mostrado destellos de esa resistencia, pero que habían sido sometidas antes de que sus vínculos maduraran completamente. En su última publicación científica, Bronsel escribió algo que escandalizó al mundo académico Nexos por generaciones enteras después. Los humanos no son la excepción en el universo. Son el recordatorio de lo que el universo intenta hacer en cada mundo. Crear lazos que sobrevivan la oscuridad. Crear amor que crezca más fuerte, bajo presión. Crear familia que trascienda la memoria. Nosotros, los Nexos, elegimos la frialdad hace 1000 años, creyendo que era superior. Los humanos nos demostraron que estábamos equivocados. No somos superiores, somos simplemente diferentes. Y en esa diferencia, hemos perdido algo que no podemos recuperar. Solo admirar desde lejos. 200 años después de Kepler 452, en el año 2357, la humanidad había expandido su presencia a 120 sistemas estelares distintos. No por conquista, por exploración, por curiosidad, por ese impulso profundo de encontrar nuevos horizontes para llevar a su familia luego. Cada nueva colonia comenzaba igual, una familia pionera, luego otra,
luego una comunidad, luego una red de comunidades interconectadas, y en cada colonia, sin importar cuánto cambiara la tecnología, o la ciencia, o el entendimiento del universo alrededor completamente, había algo que no cambiaba. La manera en que una madre sostenía a su bebé en la oscuridad de un nuevo mundo, la manera en que un padre enseñaba a su hijo el nombre de las estrellas, inventando historias para recordarlas mejor, la manera en que los hermanos peleaban, y se reconciliaban, y se peleaban, de nuevo, con esa permanencia indestructible del lazo, la manera en que los abuelos contaban historias, que comenzaban siempre, con las mismas palabras, en todos los idiomas posibles. Hubo una vez un tiempo difícil, y sobrevivimos, y esto es lo que aprendimos, y esto te lo doy a ti, ahora. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, porque ese gesto simple nos ayuda a seguir creando para ti siempre. Comparte con alguien que necesite recordar hoy cuánto vale su familia. Ese es el verdadero mensaje de esta historia épica. Suscríbete al canal porque esta saga apenas está comenzando, y lo que viene a continuación superará todo lo que viste hoy. En el año 2480, exactamente 480 años después del primer contacto con los Nexus, ocurrió algo que nadie esperaba jamás. Una nave Nexus se acercó a la Estación Espacial Humana de Kepler 452, que ahora era una metrópolis de 20 millones de personas. No venía con armas activas, no venía con tropas de conquista, venía con algo que los Nexus rara vez usaban entre especies. Venía con una solicitud de comunicación, con una solicitud de diálogo, con algo que en la lengua Nexus se llamaba reconocimiento tardío. El almirante Kervahan había muerto hacía 140 años, pero su bisnieto, Crovental, llevaba su nombre y su legado específico. Crovental había crecido leyendo los escritos de Bransell, había crecido con la historia de Kepler 452 Homo, eje de su formación, y había llegado a una conclusión que ningún Nexus anterior había tenido el valor suficiente de articular públicamente con claridad. Los Nexus estaban muriendo, no físicamente, sino de algo peor. Morían de aislamiento voluntario, de frialdad autoimpuesta, sin remedio. Su tasa de natalidad llevaba 200 años en declive constante. Sus civilizaciones producían cada vez menos arte, menos música, menos filosofía nueva. Sus científicos resolvían problemas perfectamente, pero nunca hacían los saltos intuitivos que caracterizaban a las grandes revoluciones del conocimiento universal. Porque los saltos intuitivos requieren algo que los Nexus habían eliminado hace 1000 años de su civilización completa deliberadamente. Requieren ese momento en que algo que amas está en peligro, y tu cerebro de repente encuentra soluciones que la lógica no veía. Requieren ese dolor específico de perder a alguien y el conocimiento que surge de haber amado profundamente y perdido completamente. Requieren vínculos, requieren familia, requieren exactamente lo que los humanos habían demostrado, que no podía ser destruido por ninguna fuerza. Crovental se presentó ante el Consejo de Kepler 452, con una humildad que ningún representante Nexus había mostrado jamás en historia. Vengo en nombre de mi pueblo, dijo en español, el idioma que había aprendido específicamente para este encuentro histórico tan importante. Venimos a pedir algo que nunca hemos pedido, algo que quizás no merecemos, pero que necesitamos para sobrevivir como civilización. La gobernadora de Kepler 452, Elena Morales Reyes, bisnieta de la Elena que había abrazado a un niño desconocido 400 años antes, escuchó en silencio. Sus ojos tenían algo que su bisabuela también había tenido, una profundidad que venía de saber lo que importa. ¿Qué es lo que piden?, preguntó sin hostilidad, sin frialdad, con la calidez característica de alguien seguro de su propio valor. Crovental hizo algo que tomó a todos por sorpresa completa. Se inclinó hacia adelante en el gesto Nexus de máxima vulnerabilidad honesta. Piden enseñarnos, piden mostrarnos cómo hacen lo que hacen, cómo se conectan entre ustedes, de esa manera
que no podemos explicar. No para copiarlo. Sabemos que no podemos copiar 4 millones de años de evolución en una generación solamente, sino para recordar que existe, para recordar que en este universo frío hay una fuerza más caliente que cualquier estrella conocida, para que nuestros hijos sepan que existe algo así, para que quizás, en generaciones futuras, podamos recuperar algo de lo que perdimos. La gobernadora Morales Reis guardó silencio durante mucho tiempo y miró a su equipo. Miró las paredes de la sala del consejo. En esas paredes había murales, pintados por artistas de Kepler 452, a lo largo de 400 años de historia dolorosa y gloriosa. En los murales había familias sin madres e hijos, abuelos y nietos, hermanos y hermanas, amigos que se habían vuelto familia con el tiempo. Había también un mural específico que ella conocía de memoria, un mural que mostraba a una mujer abrazando a una niña en la oscuridad. Sin nombres, sin fechas, solo el abrazo, solo la luz que ese abrazo generaba en medio de una oscuridad absoluta y total. Ese mural era el corazón de Kepler 452. Era la razón por la que esta colonia había sobrevivido cuando todo indicaba que no debería. La gobernadora se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba al espacio donde la nave Nexus esperaba en silencio. Pensó en su bisabuela Elena, en cómo había abrazado a un niño desconocido en la oscuridad, sin saber si era suyo o no. Pensó en la comandante Valeria Reyes, en cómo había reconocido a su hija, por una risa específica, entre miles de voces. Pensó en 480 años de historia humana, en este planeta, que comenzó con el dolor más grande, imaginable, posible. Y comprendió que lo que Kervantal pedía era exactamente lo que su bisabuela habría dado sin dudar ni un segundo jamás. Porque dar eso, compartir eso, es precisamente lo que hace a los humanos lo que son en cualquier rincón del universo. Se giró hacia Kervantal y le dijo algo que él memorizaría palabra por palabra para el resto de su larga vida. Los Nexus nos quisieron quitar lo que somos. Fallaron y hoy vienen a pedirnos que les mostremos lo que no pudieron quitar. Eso dice mucho de ustedes, más de lo que probablemente saben. Así que la respuesta es sí, con una condición sola. Kervantal esperó, sus 4 ojos fijos en ella, con una atención que era nueva en su especie. Una atención cargada de algo. La condición es que vengan, no como estudiantes, ni como visitantes. Vengan como lo que cualquier ser que quiere aprender debe ser. Vengan como familia, pequeña, incómoda, imperfecta, ruidosa, complicada familia, porque esa es la única escuela donde se aprende esto de verdad. Dale like si este final te llegó al corazón y sientes que la humanidad tiene algo verdaderamente especial que vale la pena defender. Comparte con cada persona que quieres que recuerde hoy lo especial que es su familia, por imperfecta que pueda ser. Suscríbete, porque esta no es la última historia épica que vamos a contar aquí. Hay muchas más esperando ser descubiertas juntos, y así comenzó la alianza más improbable en la historia galáctica. No una alianza de armas, ni de tecnología, ni de territorios. Una alianza de mesas compartidas, de cenas donde los Nexes observaban, con sus 4 ojos fríos, el caos organizado de las familias humanas. De tardes, donde los niños de Kepler 452, sin miedo ni protocolo, arrastraban a los representantes Nexus a sus juegos y rituales. De noches donde los Nexus escuchaban en silencio las canciones de cuna que 400 años antes habían viajado entre paredes de energía. Las mismas canciones, las mismas melodías, sobrevividas de generación en generación en las gargantas de los hijos de los que resistieron. Bransell había escrito en su última publicación que los Nexus habían perdido algo que no podían recuperar, solo admirar desde lejos. Pero se había equivocado en esa parte, porque los Nexus descubrieron algo que los humanos ya sabían instintivamente, desde siempre completamente.
que la familia no requiere sangre, requiere tiempo, requiere presencia, requiere la decisión de quedarse, incluso cuando es difícil quedarse. Y los Nexos, que habían dominado la paciencia durante 1000 años, resultaron ser alumnos sorprendentemente capaces en la escuela del vínculo, en lentos en torpes, en los primeros siglos, pero presentes. Y la presencia, como los humanos sabían hace 4 millones de años ya, la presencia es el primer paso, el único paso que realmente importa cuando quieres pertenecer a algo más grande que tú mismo. El historiador galáctico Sam Morales, mitad humano, mitad Nexus, por adopción cultural profunda, escribió en su obra Cumbre Definitiva: los Nexus creyeron que podían destruir a los humanos, cortando sus vínculos. No entendían que en los humanos, el vínculo no es una función, el vínculo es la infraestructura, es el sistema operativo, es el hardware y el software, y la energía y el propósito, todo junto. Quitar el vínculo a un humano es como quitar el agua al océano. Queda el recipiente AN, pero el océano ya no existe. Entonces, los humanos sobrevivieron 480 años de presión extrema porque sus lazos no eran añadidos a su humanidad, eran su humanidad completa. Y al final, esa humanidad no solo los salvó a ellos, salvó también a la especie que había intentado destruirlos sin éxito. Porque el amor, cuando es genuino y profundo, y sostenido por generaciones enteras, no conoce la frontera entre propio y ajeno. Finalmente, se expande. Siempre se expande. Esa es su naturaleza. Esa es su victoria. Esa es su forma de conquistar el universo entero. Si llegaste hasta el final de esta historia épica, te mereces un aplauso enorme por tu dedicación y tu amor por estas historias. Dale like ahora mismo, comparte este video con toda tu familia y amigos. Suscríbete si no lo has hecho todavía hoy. Activa la campanita para que nunca te pierdas ninguna de las historias épicas que seguiremos creando para ti con todo el corazón. Porque nosotros también creemos que los lazos humanos son la fuerza más poderosa del universo. Y esta historia es la prueba absoluta. Hasta la próxima historia épica. Cuida a tu familia, diles que los amas. Ese es el acto más revolucionario del cosmos entero. 5. En el año 2481. La alianza entre humanos y Nexus cumplía su primer año completo de existencia, sin precedentes en la galaxia. Nadie en la historia galáctica había visto algo así. Dos especies tan opuestas, compartiendo el mismo espacio sin guerra ni dominación. Los representantes Nexus que vivían en Kepler 452 eran 12 en total. 12 seres de metal frío en un mundo de calor humano. Los llamaban los 12 An, y los niños de la colonia los habían adoptado con esa libertad absoluta que solo los niños tienen siempre. Un niño de 6 años llamado Tomás había decidido que Kervantal era su abuelo, sin preguntar, sin pedir permiso a nadie. Simplemente comenzó a aparecer en la habitación del representante Nexus cada mañana, con 2 tazas de algo caliente, y su presencia. Kervantal no sabía qué hacer con esto. Ningún protocolo Nexus cubría la situación de un niño humano que te adopta sin aviso. Consultó con la gobernadora Morales Reyes, quien se limitó a sonreír con esa sonrisa humana que él aún no terminaba de descifrar bien. ¿Qué hago con él?, preguntó Kervantal, con sus 4 ojos, mostrando algo parecido a la perplejidad más absoluta de su vida. Lo que hacen todos los abuelos del universo, respondió ella simplemente. Estar presente en escuchar y dejar que te enseñe lo que sabe. Kervantal siguió el consejo, porque no tenía otro mejor, y descubrió algo que sus 500 años de vida no le habían mostrado jamás, que sentarse en silencio junto a un ser pequeño que confía en ti completamente es una de las experiencias más poderosas del cosmos. Tomás no le pedía nada extraordinario. Le mostraba insectos encontrados en el jardín. Le contaba sueños con la lógica caótica de los niños. Le hacía preguntas que ningún filósofo Nexus había formulado jamás, porque eran demasiado simples para mentes que buscaban complejidad constante siempre. ¿Tú tienes mamá?, le preguntó Tomás un martes por la mañana, mientras observaban juntos una oruga
en una hoja verde brillante. Crevantal procesó la pregunta durante varios segundos. Era la primera vez que alguien le preguntaba algo así directamente, con tanta inocencia. «Los Nexos no tenemos madres como ustedes», respondió con su voz de metal, que intentaba ser suave y no terminaba de lograrlo. «Somos creados en laboratorios de generación. Emergemos ya formados, sin infancia, sin familia de origen, sin ese primer vínculo primordial fundamental». Tomás lo miró con sus ojos, cafés enormes, y dijo algo que Crevental repetiría en todos sus escritos futuros, por siempre. «Entonces, por eso están tristes por adentro», dijo el niño con la certeza absoluta de quien no necesita datos para saber la verdad. Crevental no respondió, pero algo dentro de su estructura interna procesó esa frase de una manera que no había procesado nada antes. Dale like si crees que a veces los niños ven la verdad más claramente que cualquier científico o filósofo del universo entero. Comparte este video con alguien que necesite recordar hoy que la sabiduría más profunda viene de los lugares más inesperados y simples. Suscríbete al canal, porque esta historia está llegando a su final más épico y emocional, y no querrás perderte ni una palabra. Los otros 11 representantes Nexos vivían experiencias similares, pero cada una completamente única. Como única es cada familia humana, siempre. Brielle, la científica Nexos más joven del grupo, había sido asignada a trabajar con el equipo médico de la colonia durante ese año. Allí presenció algo que ningún texto científico Nexos había documentado, porque ningún Nexos lo había considerado digno de documentación. Antes, han presenció un parto, y lo que vio en ese parto cambió la trayectoria completa de su investigación científica. Para siempre. Absolutamente. No fue la biología lo que la transformó. La biología la conocía perfectamente en sus mínimos detalles teóricos y prácticos completos. Fue el momento en que la madre tomó al recién nacido por primera vez. Y el bebé dejó de llorar instantáneamente al sentirla. Sin palabras, sin señales visuales, sin nada que la ciencia Nexos pudiera medir o explicar con sus instrumentos más avanzados disponibles. Solo el calor de esa piel específica, solo ese latido cardíaco específico que el bebé había escuchado 9 meses, desde adentro, completo. Solo el olor de esa persona específica que para ese bebé recién llegado al mundo era literalmente el universo entero conocido. Brielle documentó todo: frecuencias cardíacas, niveles hormonales, patrones de ondas cerebrales, temperatura corporal, respuesta muscular completa, detallada. Y luego, escribió en su diario científico una sola línea que sus colegas Nexos tardarían décadas en aceptar como dato válido, real. El primer vínculo humano se forma antes del nacimiento. Somos los Nexos quienes nacemos sin vínculos. Esa es nuestra verdadera discapacidad profunda. En la sala de consejo, la gobernadora Morales Reyes recibía reportes de los 12, con una regularidad que se había vuelto rutina cómoda. Cada semana, los 12 representantes Nexos presentaban sus observaciones, y cada semana, esas observaciones se volvían más personales y menos clínicas siempre. Crevental ya no presentaba datos. Presentaba historias de Tomás Ann, de lo que el niño le había mostrado esa semana específica. Y los otros 11 hacían lo mismo. Cada uno con su propio humano, adoptado, cada uno aprendiendo desde su propia experiencia, única e irrepetible. El Nexos llamado Zil había sido adoptado por una abuela de 90 años, llamada Concepción, que le enseñaba a cocinar sin pedirle permiso. Concepción no hablaba el idioma Nexos. Zil apenas hablaba español, pero cocinaban juntos 3 veces por semana, con total naturalidad absoluta. Zil sostenía los ingredientes con sus brazos de metal, y Concepción le corregía la postura con palmadas en las manos sin miedo. Y Zil, que había pasado 200 años sin que nadie lo tocara sin protocolo previo, descubrió que esas palmadas eran extraordinariamente importantes.
no por la información que transmitían, sino por lo que significaba que alguien te tocara así, sin miedo, sin distancia, sin protocolo alguno, con la familiaridad de quien asume que tienes derecho a estar ahí y que tu presencia es bienvenida sin necesitar justificación constante. Dale like si crees que la cocina compartida es uno de los actos más profundamente humanos del universo entero y de todos los tiempos. Comparte esta historia con alguien a quien quieras cocinar algo. Hoy, no mañana, hoy. Ese gesto simple es más poderoso de lo que crees. Suscríbete, porque en este canal creemos que las historias épicas no son solo de guerras y victorias, sino también de momentos pequeños y eternos. El cambio en los 12 fue gradual pero medible, y lo que más sorprendió a los científicos humanos fue dónde se manifestó primero ese cambio. No en su comportamiento exterior, no en sus protocolos de comunicación. El cambio apareció primero en cómo dormían los representantes Nexas en la colonia. Los Nexus no dormían como los humanos. Entraban en ciclos de procesamiento que técnicamente no requerían posición corporal específica para funcionar correctamente. Pero después de 6 meses, en Kepler 452, los monitores registraron algo extraordinario en las habitaciones de los 12 durante sus ciclos. Se habían vuelto hacia un lado, como hacen los humanos cuando duermen en posición fetal, como hace el cuerpo cuando busca protegerse a sí mismo, o cuando imita, inconscientemente, la postura de alguien a quien ha observado dormir con la familiaridad de quien comparte un hogar real. La bióloga humana, doctora Sofía Delgado, presentó este hallazgo al Consejo Conjunto con una mezcla de emoción científica y algo más personal todavía. Lo que estamos viendo no es imitación consciente. Los Nexus no están eligiendo adoptar posturas humanas deliberadamente durante sus ciclos de procesamiento. Sus cuerpos lo están haciendo solos. Sus sistemas están incorporando patrones de comportamiento observados en los humanos con quienes conviven cotidianamente. En los humanos, llamamos a esto aprendizaje corporal. Ocurre cuando compartes suficiente tiempo y espacio con alguien en contexto de confianza real. Lo que estamos viendo en los 12 es la primera evidencia de que los nexos pueden desarrollar vínculos. Solo necesitan tiempo y presencia constante. El silencio en la sala fue largo y cargado de algo que tanto humanos como nexos podían reconocer, aunque lo llamaran de forma diferente. Craventhal rompió el silencio con una voz que llevaba en ella 480 años de historia dolorosa y gloriosa, mezcladas completamente. Cuando llegamos aquí hace un año, creímos que veníamos a aprender una técnica, una habilidad que podíamos estudiar y luego replicar en casa. Entendemos ahora que estábamos equivocados en esa expectativa inicial. No se aprende una técnica, se recibe una invitación y se acepta vivirla. Ustedes no nos enseñaron a vincularnos. Tomás, Concepción y todos los demás simplemente nos trataron como si ya perteneciéramos aquí desde siempre. Y al ser tratados así, algo en nosotros comenzó a creer que era verdad. Ese es el secreto que 400 años no nos dejaron ver. La gobernadora Morales Reyes lo escuchó y pensó en su bisabuela, Elena, en ese abrazo a un niño desconocido, 400 años atrás, en la oscuridad. Su bisabuela no había sabido si ese niño era su hijo, pero lo había abrazado como si lo fuera, y eso había sido suficiente entonces. El amor no verifica primero y da después. El amor da primero, y la verificación llega sola, sostenida por el tiempo y la presencia compartida. Eso era lo que Craventhal acababa de describir con palabras nexos. Lo mismo que Elena Morales había hecho instintivamente en la oscuridad total. Se levantó y caminó hacia Craventhal, y sin protocolo ni aviso, le puso una mano en el brazo de metal frío y resistente. El representante Nexus no se movió. Sus 4 ojos la miraron con algo que en un humano habría tomado décadas
en nombrarse correctamente. Bienvenido a la familia, le dijo la gobernadora, simplemente, con la misma naturalidad con que Concepción le daba palmadas a Zil en las manos. Y Creva Antal, 200 años después de haber ordenado activar el vínculo de rebelión en Kepler 452, dijo por primera vez en su vida estas palabras: gracias, dijo. Y luego, después de un silencio que duró exactamente 4 segundos. No sé cómo corresponder a esto todavía, pero aprenderé, lo prometo. Dale like si este momento te llegó al corazón y sientes que la reconciliación real es posible entre cualquier especie del universo conocido. Comparte con alguien con quien tengas una deuda pendiente de reconciliación. Esta historia es el recordatorio de que nunca es demasiado tarde. Jamás. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias épicas que seguiremos creando con todo el amor y dedicación posibles. El mensaje se expandió por la galaxia con la velocidad que solo tienen las verdades que el universo lleva milenios esperando ser dichas en voz alta. Los Nexos, en su mundo natal, recibieron los reportes de los 12 y reaccionaron con el escepticismo característico de su especie milenaria fría. Pero los reportes no eran datos abstractos, eran historias de Tomás y Crevantal, de Concepción y Zil, de partos y orugas y palmada. Y las historias tienen un poder que los datos nunca tendrán. Las historias entran por los ojos y llegan a lugares donde los datos no alcanzan. Dentro de 10 años, 2000 nexos habían solicitado voluntariamente integrarse en colonias humanas de todo el sistema estelar expandido completamente, no como conquistadores, no como observadores científicos, como lo que Crevantal había aprendido a hacer en Kepler 45.2 a sus 500 años de edad, como aprendices de algo que no tiene nombre en ningún idioma nexus, pero que en español se llama simplemente pertenecer a alguien de verdad. Las 312 especies que los nexos habían sometido siglos atrás observaban este desarrollo con una mezcla de incredulidad y algo más profundo. Los Borrath, los insectoides, que habían caído en 2 semanas ante el vínculo, enviaron una delegación a Kepler -452 para entender lo que había pasado. ¿Cómo habían hecho los humanos lo que ellos no habían podido hacer? ¿Qué tenían los humanos que ellos no tenían en esa oscuridad? La gobernadora Morales Reyes los recibió con la misma calidez con que había recibido a los nexos, con mesa puesta y puertas abiertas de par en par. Y les dijo lo mismo que le había dicho a Crevantal, no con palabras de estrategia, ni de ciencia, ni de política galáctica. Les dijo con una cena, con canciones después de la cena, con niños que se durmieron encima de los visitantes, sin pedir permiso a nadie. Les dijo con presencia, con el único lenguaje que cruza todas las fronteras biológicas y evolutivas del universo conocido, sin excepción ninguna. Les dijo con familia. Y los Borrath, que habían perdido sus vínculos hace generaciones bajo el vínculo Nexus, lloraron con sus ojos compuestos múltiples. Lloraron porque reconocieron algo, no en su memoria consciente, sino en ese lugar más antiguo, donde vive lo que fuimos antes de que nos lo quitaran. Y al reconocerlo, comenzaron a recuperarlo lentamente con torpeza, con errores enormes y retrocesos dolorosos, y avances pequeños y preciosos cada día, como aprenden todos los seres del universo, las cosas que más importan, no de golpe, sino poco a poco, sostenidos por quienes ya saben el camino. La historiadora galáctica Amara Ozzy Morales escribió en su obra definitiva, publicada en el año 2520, 40 años después de la alianza inicial fundamental, la historia galáctica tiene 2 eras claramente definidas, que cualquier estudiante puede identificar con facilidad al estudiar los registros completos. La era antes de Kepler 452, donde el poder se medía en armamento, territorio, tecnología y capacidad de destrucción del adversario opuesto. Y la era después de Kepler 452,
donde el poder comenzó a medirse en algo que ninguna civilización anterior había considerado como variable estratégica real, el poder de sostener a alguien en la oscuridad, el poder de recordar sin memoria, el poder de amar sin razón lógica que lo justifique. Los humanos no ganaron la era después de Kepler 452b, porque fueran militarmente superiores. No lo eran. No lo son. Probablemente nunca lo serán del todo. Ganaron porque tenían en su interior algo que ningún vínculo pudo cortar y ninguna conquista pudo borrar de su historia y su cuerpo vivos. Tenían 4 millones de años de práctica en el arte más difícil del universo. El arte de quedarse cuando todo te dice que te vayas. El arte de amar lo que no puedes ver. De recordar lo que no puedes recordar. De pertenecer a algo, aunque no sepas cómo se llama. Ese arte no tiene nombre técnico. No tiene fórmula. No tiene protocolo. Tiene solo un requisito que los humanos llevan en cada célula de su cuerpo. El requisito de que cuando alguien está en la oscuridad, a tu lado, tú extiendes la mano, sin preguntar, sin calcular, sin dudar. Un instante. Dale like si esta historia te recordó por qué los lazos familiares son lo más valioso que tienes en tu vida. Completa hoy. Comparte ahora mismo con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con quien sea tu familia real, hoy en este momento. Suscríbete al canal, porque seguiremos contando las historias más épicas, más emocionantes y más humanas de toda la ciencia ficción, en español. En el año 2530, exactamente 480 años después del primer contacto entre humanos y Nexus, en aquel fatídico día de historia galáctica, se inauguró en Kepler 452, el primer archivo galáctico de los vínculos. Un lugar construido no para guardar datos, sino para guardar historias vivas. No historias de victorias militares, ni de conquistas territoriales, ni de avances tecnológicos que cambiaron el equilibrio del poder conocido. Historias de momentos, de abrazos en la oscuridad, de canciones cantadas a través de paredes, de energía, de niños que adoptan abuelos sin permiso, de abuelas que dan palmadas en manos de metal, de madres que reconocen a sus hijos por una risa específica entre miles de voces distintas, de padres que enseñan el nombre de las estrellas, inventando historias para que sus hijos las recuerden hasta cuando sean viejos y olvidadizos. El primer documento depositado en ese archivo fue una grabación de audio, una grabación de voz temblorosa, con el vínculo activo, 400 años atrás. La voz de Elena Morales, diciendo a una niña, cuyo nombre no recordaba: sé que eres mía, lo sé aquí adentro, lo siento, siempre. Y la respuesta de esa niña, también sin memoria, también en la oscuridad: yo tampoco recuerdo el tuyo, mamá, pero sé que eres tú. Esa grabación, que los científicos Nexus habían capturado sin entender su importancia real, se había conservado en sus archivos durante 4 siglos completos. Crovantal la donó personalmente. 900 años de vida, 200 de conquistas, 400 de distancia, 100 de aprendizaje lento y profundo, y a sus 900 años, el Nexus más viejo del Consejo Conjunto depositó esa grabación con una ceremonia que él mismo había diseñado completamente. Una ceremonia sin protocolo militar, sin jerarquía de rangos, sin discursos de poder, ni de estrategia, ni de historia política galáctica oficial. Solo Cravental, Tomás, ya adulto y con hijos propios, y la gobernadora de 4ª generación de Kepler 452, de pie, frente al archivo abierto. Cravental depositó la grabación, y luego hizo algo que nadie había visto hacer aún. Nexus, jamás en ningún registro histórico disponible. Extendió su brazo de metal hacia Tomás Ano, como gesto protocolario. No como reconocimiento oficial, sino como lo hacen los abuelos del universo entero. Y Tomás, que tenía 40 años,
y canas en las sienes, y 3 hijos, corriendo a sus pies, en ese momento específico y precioso. Tomó esa mano de metal con la misma naturalidad con que lo había hecho por primera vez a los 6 años, con una taza caliente. Y los dos se quedaron así. El Nexus, de 900 años, y el humano de 40, de pie, frente al primer archivo del vínculo galáctico. Sin palabras, sin datos, sin protocolos, ni análisis, ni estrategias, ni reportes, ni publicaciones científicas que explicaran lo que estaba ocurriendo entre ellos, en solo presencia, solo el tiempo compartido que convierte a los extraños en familia. Solo 4 millones de años de humanidad, diciéndolo de nuevo, diciéndolo de la misma manera en que siempre lo ha dicho, y siempre lo dirá, mientras haya una mano que extender en la oscuridad, diciéndolo con el único lenguaje que no necesita traducción en ningún rincón del universo conocido, ni por conocer, ni jamás imaginado completamente, diciéndolo con un apretón de mano entre 2 seres que no deberían entenderse, y que sin embargo se entienden perfectamente, sin necesitar nada más. Eso, exactamente. Eso es lo que los Nexus intentaron destruir hace 480 años, con su mejor arma, y no pudieron. Nunca podrán, porque no es una función que puedas desactivar, no es un programa que puedas interrumpir, no es una red que puedas cortar con tecnología ninguna. Es lo que somos, es lo que hemos sido desde que el primer ser humano extendió la mano en la oscuridad hacia otro ser humano. Y ese otro ser humano la toman sin saber por qué, sin calcular si valía la pena, solo tomándola porque era lo correcto y necesario siempre. Esa es nuestra victoria. Esa es nuestra arma. Esa es la razón por la que somos Humanity. Fakir. En cualquier idioma del cosmos, porque somos la especie que aprendió hace 4 millones de años que la oscuridad se vence siempre, de la misma manera sencilla y profunda, juntos y en siempre, juntos pase lo que pase, cueste lo que cueste, endure lo que dure, juntos, sin importar nada más en el universo entero. Si esta historia te movió algo profundo, dale like ahora. Es el gesto más pequeño y el más poderoso que puedes hacer en este momento. Comparte con cada persona que amas, con tu familia, con tus amigos, con quien quieras que recuerde hoy que pertenecer a alguien es un regalo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque seguiremos aquí, contando las historias que nos recuerdan por qué vale la pena ser humanos siempre. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por quedarte. Eso también es un lazo. Eso también cuenta. Hasta la próxima historia épica. Nos vemos pronto.